Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 13 que vamos a considerar hoy. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Te pedimos que tú nos hables, límpianos, permítenos, Señor, estar atentos, danos fuerza para escuchar, dame fuerza para predicar y, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable al corazón. En el nombre del Señor Jesús, amén. Nuevamente recordamos que esta carta va dirigida a personas que están siendo perseguidas o van a serlo, falsamente acusadas de haber incendiado Roma. De tal manera que este apóstol que una vez negó a Cristo y ahora es un apóstol de Cristo, que fue restaurado por Cristo en base a 3 preguntas: ¿me amas? Y como respuesta Pedro dijo que sí, que lo amaba, que él conocía lo que había en el corazón de Pedro. Bueno, apacentá mis ovejas. Este apóstol de Cristo ve cómo ellos que nunca habían visto a Cristo, a diferencia de él que sí lo había visto a Cristo y lo había negado, estos hermanos nunca habían visto a Cristo, lo amaban y iban a ser perseguidos. Entonces él les da herramientas, inspirado por Dios, para que ellos puedan sobrellevar esa dificultad, esa tribulación. Y les dice las grandes verdades que contiene la salvación: que somos elegidos, que somos sellados por el Espíritu, que hay un compromiso de obediencia, que Dios nos dio una esperanza viva, que hay una herencia esperándonos en el cielo, que podemos gozarnos en Jesucristo, y de hecho estos hermanos lo estaban haciendo. Les dice que esta salvación es tan grande que aquellos profetas del Antiguo Testamento que profetizaron acerca de esta salvación
buscaron, querían saber más. Es tan grande que los apóstoles la predicaron inspirados por el Espíritu Santo. Es tan grande que fue anunciada en todo el mundo. Es tan grande que el Espíritu Santo mismo de Dios fue el que intervino. Es tan grande que aún los ángeles que viven delante de la presencia de Dios anhelan saber acerca de esta salvación, porque ellos no conocen, como decíamos el domingo pasado, lo que es ser perdonado por cuanto ellos no han pecado. Ahora, en base a esta salvación tan grande, ¿qué respuesta el cristiano debe dar? El mensaje se llama Nuestra respuesta a una salvación tan grande. Nuestra respuesta a una salvación tan grande. Y quiero empezar mencionando, no lo busquen, un salmo. Dice el Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y empieza a decir lo que va a hacer. Tomaré la copa de la salvación. Y yo te voy diciendo a vos que quizás, sé que hay personas nuevas en esta noche, les damos la bienvenida, pero no sabemos, no los conocemos, no sabemos si han recibido a Cristo ya. Los invitamos a tomar la copa de la salvación que ofrece Jesucristo, el perdón de los pecados que ofrece Jesucristo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Como vamos a ver, invocar el nombre de Dios implica salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué podemos hacer nosotros ante una salvación tan grande? Implica un compromiso para nosotros. Dice Lucas 12:47 del Señor Jesucristo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y escuchen, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y miren, no hay mayor regalo que nosotros podamos recibir, aquellos que somos hijos de Dios, y aquellos que no son hijos de Dios, se te ofrece hoy este regalo, que es la salvación. No hay mayor regalo que la salvación que una persona pueda recibir. El perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la redención, la adopción, la esperanza de una vida eterna, el fruto del Espíritu Santo en la vida. No hay mayor regalo. Ahora, tal regalo exige una respuesta de parte nuestra. De tal manera que Pedro en el versículo 13 que estamos empezando a estudiar hoy, pasa de una forma declarativa a un modo imperativo, una orden, casi una orden militar, como esas órdenes que le damos a nuestros hijos cuando es muy importante esta orden. Por ejemplo, basta, no sigas corriendo porque viene un coche. Una orden imperativa, una orden amorosa, una orden necesaria porque nuestra salvación es muy grande. Pasa a explicar qué obligaciones y responsabilidades tenemos ante una salvación tan grande. ¿Qué obligaciones y responsabilidades tenían estos hermanos que iban a ser perseguidos? Y sabemos, como lo hemos dicho en otros mensajes, que vos y yo sufrimos tribulación si somos verdaderos cristianos. De una manera u otra. Si es necesario, por un poco de tiempo, es cierto, pero son tribulaciones que nos afligen. Ahora, no olvidemos que Pedro los está equipando para poder salir victoriosos de esas tribulaciones. Y para poder salir victoriosos de esta prueba que es la vida, este peregrinar por el mundo, es necesario que nosotros sepamos estas tres respuestas que Pedro les está enseñando en esta noche, a través del mío, en su primera carta, a estos cristianos. Es importante que nosotros conozcamos y tengamos presentes las tres respuestas que debemos dar a Dios. La primera respuesta a una salvación tan grande se encuentra en el versículo 13, y es vivir en esperanza, vivir en esperanza. Dice el versículo 13, lo volvemos a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense que dice por tanto. Pasa de una declaración a una aplicación. Y nos dirige esto al énfasis que él quiere dar, que es que debemos ser sobrios y esperar. ¿Esperar cómo? ¿Cuál es la base, la manera en que debemos esperar, que debemos tener esta esperanza? Dice dos cosas. La primera dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta frase, ceñid los lomos, aparece muchas veces en la Biblia. Significa estar preparado. Ellos tenían unos vestidos largos que en el momento de tener que mover, correr o hacer algo, trabajar, era incómodo tenerlos sueltos. Entonces tenían que ceñirlos con un cinturón para poder desplazarse. Asimismo, el soldado romano
Fíjense que Pedro lo está aplicando metafóricamente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está aplicándolo al entendimiento, a nuestra forma de pensar. Sabemos que hay una forma de pensar que no es conforme a la voluntad de Dios y una forma de pensar que es bíblica, completamente en sintonía con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Pedro les está diciendo, aten los cabos sueltos de su vida. Y nos está diciendo a nosotros en esta noche, atemos los cabos sueltos. De ropa suelta no va con el cristianismo, entiéndase. Ropa suelta espiritual, cosas en tu vida, licencias, cosas que te hacen tropezar en tu vida espiritual, no van. Debes sujetarlas con el cinturón. 4 cosas quiero mencionar. Primero, que incluye esto, disciplinar los pensamientos. No podemos abundar en esto por el tiempo, pero vamos a mencionar solamente, si quieren los que toman nota pueden buscarlo en su casa después. Disciplinar los pensamientos, son 4 P. Disciplinar los pensamientos, Romanos 12:2, ¿se acuerdan? No os conforméis a la forma de pensar de este mundo, sino renovaos en vuestros pensamientos. Los pensamientos. La segunda cosa es vivir según prioridades bíblicas. La segunda P, según prioridades bíblicas. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Desenredarse de los estorbos pecaminosos, pecado, los estorbos pecaminosos del mundo. La cuarta cosa, vivir una vida justa y piadosa, piedad, en vista de esa futura gracia que acompaña el regreso de Cristo. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento es disciplinar los pensamientos, tener las prioridades claras y que estas prioridades sean prioridades compatibles con las prioridades que enseña la Biblia para nuestra vida. Desenredarse del pecado, sacarse del pecado que nos ata. Como dice Hebreos, despojados de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y por último, vivir una vida justa y piadosa. Pablo usa el mismo ejemplo del cinturón, del ceñir los lomos en Efesios capítulo 6, versículo 14, cuando habla de la armadura de Dios. Y dice así, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Miren, el soldado romano, esto es muy interesante, pero no vamos a abundar. Ellos tenían una forma de vestirse cuando estaban tranquilos en el campamento, una forma de vestirse cuando estaban por ser atacados, una forma de vestirse cuando estaban en batalla. Lo cierto es que cuando el soldado romano tenía que entrar en la batalla cuerpo a cuerpo, ni loco iba a estar con la ropa suelta, porque lo mataban. ¿Está bien? Es como jugar un partido de fútbol para los muchachos con los cordones sueltos. Ni loco, porque te pisas un cordón, te caíste y el otro te sacó ventaja. Gracias. Ni loco. El soldado romano demostraba al ceñirse el cinturón que se estaba tomando en serio la batalla. De igual manera debemos vivir nosotros la vida cristiana. Dijimos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La segunda cosa que dice es sed sobrios. ¿Qué es sed sobrios? Es no estar intoxicados. No se refiere solo a la borrachera, por supuesto. Significa no perder el control. No perder el control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. No absorber, no intoxicarnos de la forma de pensar de este mundo. Implica dominio propio, firmeza, tener claridad de mente, disciplina de corazón, las prioridades claras, un equilibrio en la vida. Esto se logra solamente por la obra del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios. Debemos exponernos, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la palabra de Dios. Ahora dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y vuelvo a recordar, por tanto, porque Dios nos ha dado una salvación tan grande, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estén preparados, sean sobrios. De alguna manera, hablando en castellano, en argentino, basta de pavadas. Basta de dar chambuín, como decimos nosotros. Basta de dar ventaja a Satanás, al mundo, a la carne en nuestra vida. Dice, sed sobrios y esperad, un imperativo militar, un acto obligatorio de la voluntad. Esperar esa herencia eterna que Él les ha prometido. Ustedes saben que la esperanza es una de esas 3 cosas que nombra el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Es una de esas 3 virtudes supremas mencionadas por el apóstol Pablo,
¿Qué diferencia hay entre fe y esperanza? Bueno, fe es confiar en Dios en la actualidad, pero esperanza es fe futura. Acá el apóstol les está enseñando a los hermanos que van a ser perseguidos que ellos tienen que tener una fe en aquello que van a recibir, que ya están recibiendo, pero que van a recibir. Esperanza es fe futura, confiar en Dios en lo que está por venir. Sí, vos y yo somos cristianos y hemos creído un día en Cristo, pero quizás nuestra fe está débil. Y cuando hablamos de nuestra vida cristiana, nos preguntan sobre nuestra vida cristiana, tenemos que mirar para el pasado, no podemos mirar el presente y decir yo estoy hoy en Cristo. Yo estoy hoy confiando en Cristo y confío en Cristo hoy más que ayer. Mi fe ha crecido porque es lógico que crezca, porque yo me he expuesto a la palabra de Dios y el Espíritu Santo está haciendo una obra de conformarme a la imagen de Cristo. Dice que esta esperanza, este esperar debe ser completo, dice esperad por completo. No es una esperanza parcial, no es por un poco de tiempo este esperar en Cristo, es un esperar, una esperanza completa, plena, sin ninguna ambigüedad o duda. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene. Fíjense cómo llama la Biblia a Dios, Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Salmo 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Dios ha sido fiel en el pasado, Dios está siendo fiel en el presente, amén, amén. Y Dios va a ser fiel en el futuro. Ahora, la esperanza es importante porque la esperanza nos asienta, nos fortalece. La esperanza es una forma de adoración porque exalta la fidelidad de Dios. La esperanza glorifica el nombre de Dios. Afirma la integridad de Dios. Dice, Dios es un Dios que cumple el pacto. Por eso yo puedo vivir tranquilo. Y por el contrario, al revés, cuando yo estoy tembloroso, dudando y me empiezan a temblar las piernas por cualquier inconveniente que tengo, no estoy llevando gloria a Dios. No estoy llevando gloria a Dios. Estoy dando una imagen pobre de Dios. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Pablo usó el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham tenía 90 años, Dios le dice, tenía en realidad 75 cuando le hizo la promesa. 25 años tuvo que esperar para ser padre. Y Dios le había prometido que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y dice Romanos 4:18 que Abraham creyó. Él creyó, dice, ¿cómo creyó Abraham? En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? Dando gloria a Dios. Dios recibe gloria cuando vos y yo confiamos en Él. Dice, bueno, esperen. Bien, esto lleva gloria a Dios, bien. ¿Pero qué esperamos? Dice, esperad en la gracia que se os traerá. En la gracia que se os traerá. ¿Cuándo fíjate cómo la llama, gracia, ya vamos a ver. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Pedro insta a sus lectores a esperar esto como si fuera una realidad hoy. Nosotros debemos vivir con esa expectativa, hermano. Que Cristo vuelve. ¿Puede ser hoy? Puede ser hoy. Pensemos como pensemos con respecto a los eventos futuros, todos los cristianos bíblicos admiten una cosa, que Cristo puede venir hoy. Pues es la enseñanza de la Biblia. ¿Puede venir hoy? ¿Puede venir en este momento el Señor? Sí, puede venir el Señor. Ahora, si el Señor viene, va a encontrar en este mundo dos tipos de personas, ¿verdad? Personas que han sido cubiertas por la sangre de Cristo y sus pecados delante de Dios han sido perdonados. Toda esa culpa que todos nosotros tenemos, con la que venimos al mundo y somos desobedientes toda nuestra vida, aún de pequeños. Todas esas cargas, todos esos pecados, esas mentiras, esa falta de honra a Dios,
ese robarle a Dios, el robarle a los demás, el adulterar en nuestro corazón, el matar a otras personas en nuestro corazón, que muchas veces hemos hecho, delante de Dios nos condenan, y si no estamos cubiertos por la sangre de Cristo, quien murió en una cruz en nuestro lugar, siendo inocente, nosotros estamos condenados y nos perderemos en el infierno. Y Cristo puede venir ahora, y sería muy triste que cualquiera de nosotros no sea del Señor Jesucristo y se pierda. Por eso, en este momento lo que estamos haciendo es abrir una puerta en nombre de Dios. Es Dios quien está abriendo la puerta para que vos pases y recibas a Cristo. En tu corazón no hace falta que hagas nada, no hace falta que pases al frente ni que levantes una mano, simplemente que te humilles delante de Dios, que es tu juez, mi juez, y le pidas que sea tu Salvador, que la sangre de Cristo se aplique a tu corazón y seas perdonado, perdonada. Nosotros, como cristianos, aquellos que ya hemos recibido a Cristo, tenemos la obligación de vivir en razón de la segunda venida. Dice una ilustración de una nena, una hermosa niña de 15 años que se enfermó. Se enfermó de repente, quedando casi ciega y paralizada. Un día escuchó casualmente al médico de cabecera mientras le decía a sus padres: pobre niña, por cierto que ha vivido ya sus mejores días. No, doctor, exclamó la niña. Mis mejores días, era una niña cristiana, mis mejores días están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. Esa es nuestra esperanza. Cristo resucitó de los muertos para darnos esa esperanza, que un día nosotros también vamos a resucitar. Es el gran antídoto, esta esperanza contra el temor de la muerte, y nada la puede reemplazar, ni ser populares, ni tener dinero, ni ser poderosos, ni que nos aplaudan, ni nos amen. Ustedes por ahí habrán escuchado hablar del cardenal Borgia, un hombre que vivió hace unos siglos, 5 siglos, un hombre muy poderoso, hijo de un papa, un hombre muy poderoso que llegó a ser conde, vizconde, no sé cuántos títulos tenía este hombre. Ahora, este hombre, que era un cardenal de la Iglesia Católica, exclamó al morir, fíjense lo que es vivir sin esperanza: en mi vida me he preparado para todo menos para la muerte, y ahora, ¡ay de mí!, no me encuentro listo. Esto contrasta con las palabras de un cristiano del primer siglo que en el momento de morir dijo: estoy cansado, quiero dormir, buenas noches. Y así se despidió. Se fue a descansar con su Señor. Pablo se refiere a esta esperanza en Tito capítulo 2, diciendo que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense que Pedro no está con esto que está diciendo señalando a esos asombrosos fenómenos de la segunda venida cuando el Señor venga. No está hablando de esas cosas que van a venir cuando ocurra lo que relata el Apocalipsis de la segunda venida de Cristo. Tampoco está hablando de las recompensas que vamos a recibir y que ya hemos mencionado en esta misma serie: alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿De qué está hablando? Más bien está hablando de nuestra falta total de mérito para recibir este don. Está hablando de que es gracia. Y se refiere a esto como la gracia que se os traerá. Hemos sido salvos por gracia, vivimos por gracia, y cuando seamos glorificados y el Señor nos haga semejantes a Él, y le veremos y seremos como Él y seremos transformados completamente y ya no haya pecado ni nada, aún eso ha de ser gracia. Ahora, si vos y yo como creyentes encontramos algo más atractivo que la comunión con el Señor Jesucristo, si anhelamos disfrutar más de este mundo que recibir las alegrías del cielo, entonces hay una cosa segura: no estamos amando la venida de Cristo. Debemos nosotros adoptar la perspectiva del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, que dijo: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es el Señor Jesucristo. ¿Y qué respondió Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Podés decir hoy, vos que sos cristiano, podés decir sí, amén, sí, ven Señor Jesús? Tenés tranquilidad de que sos un hijo de Dios, sabés que vas al cielo, pero ¿arreglaste tus cuentas delante de Dios? En el sentido de que ataste todos esos cabos sueltos. ¿Solucionaste aquel problemilla o problemón que tenés con un hermano? ¿Con una hermana? ¿Con tu hijo? ¿Con tu hija? ¿Pediste perdón? ¿Diste perdón? ¿Diste perdón?
Y vos que no sos del Señor Jesucristo. Si el Señor viene hoy, debes estar listo para su venida. Esta es la respuesta, la primera respuesta que Dios espera de nosotros. Vivir ante una salvación tan grande, vivir con esperanza. Esta es la respuesta adecuada que debemos tener. La segunda, estuvimos cantando de ella, vivir con santidad. Vivir con santidad. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si vivimos con esperanza de esta venida del Señor, ¿cómo será nuestra vida? Y te advierto una cosa, y lo vamos a repetir al final, nos estamos acercando al fuego. Pedro les dice, y todas estas son palabras de aliento, pero fíjense que nos estamos acercando a Dios, y Dios es fuego consumidor. Y Pedro les dice, vivan con esperanza, y es una ropa que nos viene bastante cómoda, bien, ¿no? ¿Quién no quiere vivir con esperanza? Sí, yo. ¿Quién quiere esperanza? Yo. Pero si vos y yo vivimos con esperanza, eso nos lleva a una segunda respuesta, que es vivir en santidad. Vivir en santidad. Procurar santidad delante de Dios. Procurar una vida limpia delante de Dios, separada para Dios, apartada para Dios. Es la respuesta lógica. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, de que un día va a estar con Cristo en el cielo, ¿qué hace? Se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, dice la manera como debe ser esto. Como hijos obedientes. ¿Cómo? Como hijos obedientes. La obediencia es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Es parte de su carácter básico. Dice Juan 14, 21, el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Escuchen, no busquen todos los versículos, pues son varios. 1 Juan 5:2 dice el Señor, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Lucas 6:46, una pregunta del Señor Jesucristo. Podríamos decir una pregunta retórica del Señor Jesucristo. Una pregunta que demanda una respuesta de nosotros. Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto distingue a los genuinos cristianos de los inconversos, de los que aún no han recibido a Cristo, porque dice la Biblia que antes de recibir a Cristo éramos hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2. Estábamos perdidos, vivíamos en desobediencia a Dios. No es que ahora tengamos una obediencia perfecta, a veces fallamos, nos enseña Romanos capítulo 7. Pero nosotros podemos ir al Señor y nuestra relación con Dios se restaura, nuestra comunión con Dios se restaura. No perdemos nuestra salvación. Si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, podemos enfriarnos, podemos alejarnos, podemos fallarle a Él. Es una lucha que vos y yo tenemos, que vos y yo conocemos. Si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, yo estoy seguro que conocés esta lucha, no te estoy hablando de nada raro. Sabés que estás luchando con tu pecado, con el pecado que aún tenés. ¿Por qué? Porque querés agradar a Dios. ¿Por qué? Porque querés ser santo. ¿Por qué? Porque tenés esta esperanza. Porque tenés esta esperanza en vos. Pedro les está diciendo, sean coherentes. Ustedes han sido llamados a esta esperanza, a una salvación tan grande. Y están contentos y se alegran en Jesucristo. ¿Cómo no van a vivir de una manera santa entonces? ¿Cómo no van a demostrar que son hijos de Dios viviendo una vida de obediencia? A veces le decimos a los chicos, pero vos ¿cómo haces esto? Parece que no nos quisieras a papá y a mamá, ¿no? Los chicos después se arrepienten enseguida. No, sí, papá, te quiero perdonar. Lo hemos hecho todo, es una experiencia de todos, no solo de nuestros hijos. Lo hemos hecho nosotros con nuestros padres. Como hijos obedientes, dice. Y dice, primero en una forma negativa, ¿qué es lo que no tienen que hacer? No se conformen a los deseos que antes tenían. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Conformarse es tomar la forma de algo.
Yo puedo tener una botella acá y empiezo a tirar la arena. Y la arena no tiene ninguna forma, pero yo la empiezo a tirar dentro de la botella y la botella se llena de arena. Y esa arena tomó la forma de la botella. Tomar el molde, ser formado por algo. Ese molde que menciona acá es el molde de los deseos que antes teníamos. Cuando vivíamos en la incredulidad. Cuando estábamos en nuestra ignorancia, dice. Previamente a la salvación y sin conocer nada mejor. Dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, cuando el Señor nos salva, nos hace una nueva persona en la regeneración y nos da una nueva vida, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esta nueva naturaleza que Dios nos da cuando nos salva, no solo tiene el deseo de santificarse y de agradar a Dios, sino el poder para hacerlo. No solamente es una aspiración, bueno, qué lindo sería que yo pudiera vivir una vida que cada vez más se parezca a Cristo, que cada vez más se aleje del pecado que antes caracterizaba mi vida, sino que es una vida que tiene el poder, la capacidad de llevarlo a cabo por la obra del Espíritu Santo, pero yo tengo que tener mi voluntad involucrada en esta tarea. Cuentan de un aviador que sabía su oficio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces van con su avión, su aeroplano, su avión no sé qué sería, y ven que hay una rata dentro del avión. Se coló una rata. Ustedes saben que la rata, a algunos de nosotros nos ha pasado, que la rata muerden los cables. Imagínense que la rata le mordiera un avión, el cable en pleno vuelo. ¿Qué hizo este aviador? Lejos de asustarse, voló más alto. ¿Por qué? Porque él sabía que las ratas soportan la presión atmosférica hasta determinada altura. Cuando las ratas llegan a determinada altura, explotan. ¡Pum! Entonces lo que hizo este aviador es subir hasta que la rata se murió. Esto es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. ¡Ay, tengo este pecado! ¡Ay, tengo este pecado con el que estoy luchando! Bueno, deja el pecado ahí, subí. Llénate de Cristo. Sos un recipiente que puede estar lleno de Cristo o lleno del pecado. Si estás lleno de la palabra de Dios, seguramente no vas a estar lleno de pecado. Y si estás lleno de pecado, seguramente no estás lleno de la palabra de Dios. Si tu mente es bombardeada, y lo digo para mí en primer lugar, si mi mente en algún momento está bombardeada por pensamientos que no son los que Dios quiere, es porque en ese momento yo no estoy siendo lleno de la palabra de Dios. Y lo mismo te pasa a vos, o te va a pasar. No solo da un aspecto negativo de cómo vivir en santidad, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino un aspecto positivo, algo que tienen que hacer, sino como aquel, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No olvidemos, ¿quién es el que nos llamó y a qué nos llamó? Y que Él es santo. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:48 las mismas palabras, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice Efesios 5:1, escuchen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿se puede ser perfecto en esta vida? No. Siempre va a haber pecado residual, pero es un patrón de un cristiano parecerse cada día más a Cristo, porque es la obra de Dios en nosotros. Es lo que dice allí en Proverbios, que la senda del justo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es nuestra meta. Eso es a lo que debemos apuntar. ¿Se acuerdan la ilustración, la anécdota del cuento ese de la liebre y la tortuga? ¿Quién llegó primero? La tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga fue siempre en la misma dirección. La liebre se tomó descanso. Era más rápida, obviamente, que la tortuga. Pero se durmió una siesta bajo el árbol. Se fue para otro lado. Se la tomó en broma la carrera. Pero la tortuga no.
Ella iba despacio, pero iba. Iba. ¿Y quién llegó primero? La tortuga. Nunca vas a llegar, querido amigo, querido hermano, a ningún lugar a donde no estés apuntando. Una gran lección. ¿Sí? El tema es a dónde queremos llegar. ¿No? A veces nos cuentan, sí, yo me fui con un autito, Alberto nos cuenta que se fueron con Guillermo una vez cuando eran jóvenes con un autito chiquitito que se les pinchó no sé cuántas veces y se recorrieron el país con ese autito. 18 veces. Bien, pero llegaron y acá están con nosotros hoy, quiere decir que volvieron. Porque sabían lo que querían hacer y llegaron a donde querían llegar. Pero vos podés ir con un auto, no voy a decir una marca porque no solo para no hacer propaganda, sino porque por ahí vos te gusta un auto y a mí otro. Poner el auto en tu corazón, la marca del auto que más te gusta. Ponele una Ferrari y agarrá una ruta, pero no apuntes para ningún lado. Y andá 500 kilómetros por hora si pudieras andar, pero no apuntes para ningún lado y no vas a llegar a ningún lado. La meta de nuestra vida debe ser buscar la santidad, apuntar a ser como el Señor. Este mandamiento no era nuevo, viene del Antiguo Testamento, por eso dice el apóstol, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, está derivado de Levítico. ¿Cuál era la razón dominante para el pueblo de Israel que Dios los llamaba a ser santos? ¿Cuál era la razón atractiva para que el pueblo de Dios viviera en santidad? ¿Sabes cuál era? Su relación con Dios. Dios tenía una relación con el pueblo de Israel que llevaba a que ellos fueran santos, que requería que ellos fueran santos. ¿Tenés una relación con Cristo? ¿Es Cristo tu Salvador, tu Señor? Si es así, ¿tenés una relación con Cristo? Se espera de vos que vivas una vida de santidad. No es algo que se espera, no es algo que, viste, en los trabajos vos vas a encontrar que la gente entra a trabajar a un lugar y una de las cosas que primero aprende es cómo son las cosas, ¿no? Cada lugar tiene su vuelta. Mira, acá se ficha, acá se pasa tarjeta, acá se firma. Acá te podés ir 10 minutos antes, acá nadie te controla. Acá no te pases un minuto porque te descuentan. Acá se come a tal hora, mirá, si no vas a comer a tal hora te quedaste sin comer. Mira, acá no te tráete la comida porque es un desastre la comida. Cada lugar tiene sus condiciones, sus normas, sus formas. Acá no es algo que vos podés elegir. Si sos un verdadero cristiano, no es algo que vos podés elegir ser santo o no ser santo. Es un mandato del Señor. Y te digo, entramos en un tubo, ¿no? Y es lindo, bueno, sí, yo voy a tener tribulaciones, pero tener todas esas bendiciones y una herencia que me está esperando y la esperanza viva. Y sí, dale, y sí, bendito sea el Señor, sí, sí, sí. Y el Señor te dice, tenés que vivir con esperanza, sí, amén. Ahora el Señor te dice vivir con santidad. ¿Y vos qué decís? ¿Yo qué digo? Por eso digo, nos estamos acercando al fuego. Cuando nosotros nos acercamos al fuego, ojo. La tercera cosa que se espera de nosotros como hijos de Dios, como respuesta a esta salvación tan grande, es que vivamos honrando a Dios. Vivir en esperanza, vivir en santidad, vamos terminando, vivir honrando a Dios, con temor de Dios. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es una obligación inseparable de las otras, van encadenadas. Si yo vivo en esperanza, como decíamos, voy a tratar de tener una vida santa delante de Dios. Ahora, vivir una vida delante de Dios santa, buscando la santidad, me va a llevar a tener temor de Dios. Lo veíamos ayer, nos mostraba Daniel, nos hablaba de Isaías. Juan hoy a la mañana nos hablaba de cuando esta mujer que había sido perdonada, derramaba lágrimas de gratitud delante del Señor porque había sido perdonada. Mientras tanto, al lado había un religioso que se suponía que conocía a Dios y no sabía que estaba delante de Dios hecho hombre. No sabía con quién estaba hablando. Ahora, toda persona que se ha encontrado con Dios desde Isaías
pasando al apóstol Pedro cuando después de la pesca milagrosa se ha dado cuenta que estaba delante de Dios, nos toma un temor reverente necesario. Pedro le dice al Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ahora, si vos estás queriendo vivir una vida de santidad, parecerte a Cristo, te va a agarrar miedo porque te vas a dar cuenta de que vos no llenás la medida, que vos te faltan muchas cosas y más pecados vas a ver. Y amén, gloria a Dios, y decimos con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo que ha sido crucificado por nosotros y en Él tenemos salvación. Y nuestros pecados han sido cubiertos, pero no, eso no invalida que nosotros debemos tener un temor reverente delante de Dios. Dice, y si invocáis por Padre. Nosotros tenemos una relación de padres e hijos con Dios, si somos hijos de Dios, si somos salvos, si hemos recibido a Cristo. Ahora, se espera que nosotros tengamos una relación con Dios, porque Él es nuestro Padre. El Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Gálatas 4, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que el Espíritu de su Hijo vino a nuestra vida, que clama, Abba, Padre, papá. Y está bien, así debemos clamar a Dios, pero dice que si invocáis, la primera invocación que una persona hace a Dios es para ser salvo. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios te acepta, te recibe si vos vas y le invocás, le pedís, Señor, sálvame. Una aceptación generosa. Pero el pasaje continúa, dice el versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios nos salvó, es una salvación grandiosa, es para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pero también dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Claro, si no hay fe, ¿cómo vas a invocar a Dios? Ahora la fe es un regalo de Dios, un regalo maravilloso. Dice, si invocáis por Padre. Esto es maravilloso, es una relación vital que nosotros tenemos con Dios, una relación real, una relación trascendente que excede nuestra vida terrenal. Si invocáis por Padre, ¿a quién? A aquel. ¿Quién es este? Es el Dios Santo. Es el Dios perfecto, infinito. Es el Dios justo. Es el Dios de amor, pero es el Dios de ira. Es el Padre amoroso, pero es el fuego consumidor. Nos estamos acercando al fuego. Si somos sus hijos, no para condenación, pero debemos tener un temor reverente. ¿Cómo es este Padre? Bueno, es un juez. No solo es nuestro Padre, sino que es nuestro juez. Y una cosa va de la mano de la otra. Dice a aquel que sin acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos acepción de personas. Nosotros decimos, bueno, este me cae bien, este me cae mal, este tiene plata, lo trato bien, este es un pobretón, no le doy bolilla. Este viene bien vestido, le doy el primer lugar. Este es un pobre harapiento, lo siento atrás. ¿No? Así enseña la Biblia. Pero Dios no es así. Dios dice en Romanos 10:17, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Cómo es este Dios que sin acepción de personas, ¿qué hace? Juzga. ¿Cómo? Según la obra de cada uno. Según la obra de cada uno. Este pasaje nos está advirtiendo que nosotros, que hemos recibido una salvación tan grande, debemos vivir con esperanza, debemos vivir con santidad, pero debemos vivir con temor de Dios. ¿Por qué con temor de Dios? Porque vamos a ser juzgados por Dios. ¿Y en base a qué? En base a nuestras obras. 1 Pedro 4:17, en la misma carta el apóstol dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Por acá, por acá, por allá. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos hijos de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esto significa, recibe a Cristo hoy si no le tenés. Porque si a los cristianos Dios nos mira para
juzgar nuestras obras, no para perder nuestra salvación, sino para asemejarnos a Cristo. Y si no, si somos rebeldes, nos va a mandar disciplina. ¿Qué queda para el que rechaza a Cristo? ¿Qué queda? Dice la Biblia que lo que queda es una horrible expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Recibí a Cristo. Él se ofreció en una cruz para ser el Salvador. Podés ir a Cristo. Ahora hay gente que vive la vida cristiana como si fuera ese soldado romano con el cinturón suelto, ¿no? Y se piensa que está haciendo bien, porque tiene una pobre idea de Dios, porque nunca lee la Biblia. No sabe quién es Dios. Entonces se da el lujo de hacer y decir lo que quiere y de vivir como quiera. Yo me acuerdo de un remisero que me llevó una vez que se jactaba de la relación que tenía con Dios. Sí, Él es mi padre, estoy todo el tiempo hablando con Él y me contaba y lo traté 10 minutos, pero en esos 10 minutos me bastó para darme cuenta que este hombre creía que tenía una relación con Dios. Porque me siguió contando cómo era su vida y este hombre vivía en pecado con una mujer que no era su esposa. Había sido casado y se separó y se juntó con una mujer, una vida desprolija a los ojos de Dios, las cosas no bien hechas, pero él decía que tenía una relación, puede ser que fuera un creyente muy nuevito que todavía le faltaba conocer, ¿no? Que todavía le faltaba Biblia para darse cuenta que lo que estaba haciendo era mal. Pero hay muchas personas, y esto lo cuento como un ejemplo nada más, hay muchas personas que tienen años de cristianos, entre comillas, y hay todavía pecados en su vida que están consintiendo. Y esto es ridículo. Esta cita desde la Biblia MacArthur, y se refiere dice, si invocáis por Padre, ¿qué significa? Dice, esta es otra forma de decir, si ustedes de verdad son cristianos. Si invocáis por Padre, es otra forma de decir, si ustedes de verdad son cristianos. El creyente que conoce a Dios y sabe que Él juzga las obras de todos sus hijos con ecuanimidad, respetará a Dios y su evaluación de su vida, porque su anhelo es honrar a su Padre Celestial. Ahora dice que Dios juzga según la obra de cada uno, entonces eso nos lleva a la conclusión. ¿Qué debemos hacer? Conducirnos en temor. Temor, reverencia, asombro, respeto hacia Dios. Sentimos temor porque descubrimos quién es Dios. Sentimos amor y una relación filial con Dios porque es nuestro Padre, pero si realmente tenemos esa relación, es una relación que se caracteriza por el amor y temor. Un temor que no es el miedo de Adán cuando pecó, es el temor de cualquier siervo de Dios en la Biblia cuando se encuentra con Dios. Si vivimos nuestra vida así, muy sueltitos, así haciendo cualquier cosa y dándonos los lujos que queramos, es porque no estamos viendo a Dios. No está faltando Biblia, nos está faltando tiempo con Dios. Y si nos está faltando tiempo con Dios, no vemos a Dios. Y si no vemos a Dios, claro, este mundo no ve a Dios. Dice el Señor que ustedes tienen el Espíritu Santo, le decía a los discípulos, el cual el mundo no conoce. Por eso dicen lo que dicen, por eso proponen las leyes que proponen. Por eso ves los programas de televisión y escuchás, prendés la radio o vas al trabajo y alguien tiene la radio prendida, es una sarta de barbaridades. ¿Cómo pueden decir eso? Porque no conocen a Dios, no le están viendo. Pero se supone que vos sí. Se supone que vos y yo sí vemos al Señor. Le vemos cuando leemos la palabra, le vemos porque tenemos al Espíritu Santo, le vemos porque hemos tenido años de creyentes. Y el Señor está haciendo una obra de santificación en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios expresado en nuestras relaciones interpersonales? En nuestra relación con Dios, pero también en nuestras relaciones interpersonales, cómo nos tratamos entre nosotros. ¿A eso llamas temor de Dios? Dice que ese temor debe ser para siempre. Dice que debe caracterizar todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y quiero terminar con esto. Mira, debemos ver nuestra vida como una peregrinación, como un peregrinar. ¿Cómo es un peregrinar? Es un tiempo nada más. No hay peregrinación eterna. Una peregrinación es ir de un lugar a otro lugar. Un tiempo limitado. Debemos hacerlo todo el tiempo.
todo el tiempo de nuestra peregrinación, no por un poco de tiempo. Ser un cristiano fiel no es algo para las primeras etapas de tu cristianismo, cuando recién estás enamorado de Cristo y ahí ardés por Cristo. Y después cuando ya tenés 20, 30 años de cristiano, entonces te achanchás y descuidás tu vida devocional y tu amor por Dios y tu fuego por Dios se va apagando. Y ya no ardés por Cristo y ya empezás a escuchar otras voces y ya otras cosas empiezan a influenciar en tu mente y tus decisiones ya no pasan por esa confianza ciega en el Señor, sino por las circunstancias. Todo el tiempo, conducite en temor delante de Dios. Y esto nos va a llevar a una genuina adoración, a una genuina vida espiritual, una genuina comunión con Dios. Mira, escuchá esta frase. Cómo nos comportamos ante la mirada del Dios omnipresente. Omnipresente significa que Dios está en todos lados, ¿verdad? Cómo nos comportamos ante la mirada del Dios omnipresente importa tanto en el tiempo como en la eternidad. Va a haber un día en que el Señor va a dar recompensas. Y decíamos, estábamos entrando en un camino donde el apóstol les está diciendo, ustedes hermanos van a ser perseguidos, tienen todas estas promesas de parte de Dios, pueden vivir y están viviendo, los felicito porque están viviendo gozosos. Miren hermanos, ustedes se alegran en Cristo, en tener esta relación con Cristo al cual nunca vieron. Un Cristo al que yo hoy sirvo, pero me tuvo que restaurar porque yo pequé, dice el apóstol Pedro, negando a Cristo cuando estaba por ser crucificado. Miren, ustedes tienen esta esperanza viva, están por recibir esta herencia guardada, ustedes mismos son guardados por medio de la fe. Vivan en esperanza, vivan en santidad, vivan en temor. ¿Cómo hemos de responder a una salvación tan grande? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta a una salvación tan grande, hermano querido? En tiempos de bonanza, ¿cuál es tu respuesta? En tiempos de tribulación, ¿cuál es tu respuesta? ¿O solo te acordás del Señor en tiempos de persecución? Termino leyéndote unas preguntas que tengo acá anotadas, ¿sí? Y terminó. ¿Me dejas? Dice así. Preguntas para cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados? Si hoy Cristo viene, ¿estamos preparados? Si ya sos un hijo de Dios, ¿estás preparado? ¿Nos tomamos nuestra vida cristiana en serio? ¿Estamos ceñidos? ¿Somos sobrios? ¿O hay cosas de este mundo y sus afanes que nos han embriagado y hemos llegado a perder el control de nuestra vida espiritual? ¿Estamos viviendo llenos de esperanza? ¿Somos conscientes de que lo que esperamos es solo por su gracia? ¿Estamos esperando por completo en dicha gracia que se nos traerá? ¿Estamos esperando al Señor? ¿Se puede decir a la luz de nuestra vida y con sinceridad en el fondo de nuestro corazón que somos hijos obedientes de Dios? Comprender estas verdades nos ha llevado a una búsqueda de santidad en nuestra vida. ¿Estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesús o estamos siendo moldeados por los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en la ignorancia acerca de Dios? ¿Somos conscientes del llamado de Dios? ¿Entendemos que Él es santo? ¿Es la santidad la norma de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir? No solo en un área de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. ¿Vivimos en una relación filial consciente con Dios como nuestro Padre? ¿Comprendemos que Él es nuestro juez? ¿Que nunca hará acepción de personas? Es decir, que no va a tratar conmigo de una manera especial porque yo soy Aníbal. No. Que nuestras obras están siendo evaluadas y juzgadas por Él todo el tiempo y que Él está con nosotros ahora mismo, nos conoce y nos mira todo el tiempo. Sabemos que este juicio es individual, dice según la obra de cada uno.
Sabemos que este juicio es individual, es decir, según la obra de cada uno. Qué lindo es cuando nos llamaban a dar pruebas en grupo, entonces pasábamos de a 5. Pero cuando pasamos de a 1 es más difícil. Y el juicio delante de Dios es de a 1. Según la obra de cada uno, vemos nuestras vidas en este mundo como un peregrinar, un pasar por aquí, por un poco de tiempo, rumbo a nuestra casa celestial. ¿Vivimos con un santo temor de Dios? Dios hoy nos ha llamado a vivir esperando a Cristo y su gracia, buscando santidad, honrando con temor a nuestro Dios. Y si no tenés a Jesucristo, te vuelvo a invitar antes de bajarme de esta plataforma. Anda a Cristo. Él murió en una cruz por pecadores como vos y como yo. Para que no sea nuestro destino, el destino de los demonios y de Satanás, el infierno, sino para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Para poder vivir con esta esperanza, vidas diferentes, vidas santas, con temor de Dios, pero como padre e hijo. Todo padre que tiene una buena relación con su hijo, todo hijo que tiene una buena relación con su padre, hay un temor, hay un respeto. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, te pedimos que siga actuando en nuestro corazón y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, los presentes, podamos ser del Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.